donde podíamos nosotros acortar y dar, acortar los tiempos, ¿no es cierto? Entonces hoy ya vamos a hablar un poquito ya de los proyectos de inversión, ¿no? Les he compartido unos PDFs. Dentro de algunos son 4 PDFs, y uno está sobre los proyectos de inversión en salud. Va a los módulos pares, 2 y 4. ¿No? ¿Eran 2 y 4 o era? No, 1 y 3 creo que eran, ¿no? Es que les había dicho, ya te había dicho, ¿no? Ya, sí, no, pero sí, no me acuerdo si eran los pares o los impares. Pero es donde está justamente la elaboración del proyecto y la valorización del proyecto. Y va también lo que es el BAN y el TIR, que está como proyectos. 2 y 4, ¿no es cierto? 2 y 4, perfecto. 2 y 4 en lo que es la valoración de los proyectos, que está el BAN y el TIR, ¿ya? Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre un poquito de los proyectos de proyectos de inversión, y les decía en la práctica, les decía cómo ustedes pueden reconocer, ¿no? Encontrar un buen negocio, ¿no? O sea, cómo es un sector que tú no conoces, es un sector que no es médico, y cómo identificas si es un buen negocio, es un mal negocio, es una empresa que se está vendiendo. Tú agarras ahorita mismo, buscas en Marketplace y buscas, ¿no es cierto?, traspasos de negocios, y te va a salir toda una lista. Entonces tú vas a ver y dices, ¿cómo yo tomo la decisión? ¿No es cierto? ¿Cómo hago mi proceso? ¿Cómo hago mi proceso para tomar la decisión si va o no va el negocio? Si va o no va la compra, ¿no es cierto? Entonces, hay unos pasos, ¿no es cierto?, que nos llevan a valorizar un negocio, ¿no? Y a reconocer que está muy ligado con el tema de también, si no fuese un negocio de traslado o traspaso, podría ser un proyecto de inversión, que es el tema que nos reúne, ¿no es cierto? Puede ser cómo yo tomo la decisión para que en ese proyecto de inversión, arriesgue capital, ¿no es cierto? Haga una inyección de capital, y cómo yo arriesgo, cómo va a ser mi recuperación, qué variables tomo en cuenta, ¿no es cierto? Todos esos aspectos, nosotros tratamos de minimizarlos. Son riesgos que tenemos que más o menos conocer para minimizarlos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo estaba conversando, y que rápidamente, ¿sí?, en lo que son proyectos de inversión, cuando uno hace un proyecto de inversión, ponen acá, vamos a hablar de inversiones hoy día, ya, de repente a más de uno le interesa el tema, de repente a otros no, ¿correcto? Hablar de inversiones, necesito yo que sepan o que tengan una base, ¿no es cierto? Primero, de lo que es, podría decir lo que es un balance para el caso de las empresas, balance general, y lo que son estados de resultados. Que esto lo vimos en qué fase, ¿se acuerdan? Eso estuvo en la fase 1, cuando hablábamos de costeo. Todavía el tema de costeo, ¿ya? Entonces yo necesito eso como base, ¿no? Rápidamente, haciendo un resumen para recordar lo que hemos hecho el año pasado, ¿no? Tenemos en un lado, ¿no es cierto?, lo que son los activos. En el otro lado, lo que son el pasivo más el patrimonio, ¿no es cierto? Y esto se ejemplifica, aquellos que tienen sus papás que son contadores, ¿no es cierto? Se ejemplifica así. Es ¿no es cierto?, un balance, donde el activo es igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, ¿correcto? Entonces esa es, digamos, la prima inicial, la bloque inicial. Todos los años se hace, ¿no es cierto?, los balances generales, ¿no? De hecho, nosotros ahorita, digamos que yo estoy, como les había contado con representante de RIMAC a través de la empresa SMG, y que estoy entrando a tercera categoría. Como entrar a tercera categoría y soy excluyente del RER, entonces me mandan, ¿no es cierto?, a un MIPE, me estoy acogiendo un MIPE. Y como acogimiento del MIPE, yo anualmente tengo que hacer esto con mi balance. Si yo tengo que presentar como persona natural con negocio, tengo que presentarle a la SUNAT mi balance. ¿Y mi balance qué va a ir? ¿Cuáles han sido mis activos? ¿No? Eso se tiene que aclarar el contador, y cuáles son los pasivos al ser patrimonio, y si hay, ¿no es cierto?, algún tema de ganancia para pagar el impuesto. Se hace a través de este mecanismo,
¿correcto? Entonces, rápidamente un activo, ¿qué consideramos activos? Activos vamos a considerar todo lo que son, todo aquel objeto o instrumento que me permita ingresar flujo de caja, ¿no es cierto? Ingresar flujo de caja, o en otras palabras, o palabras sencillas, es todo aquel que haga que ingrese dinero a tu bolsillo, ¿correcto? Pasivo es todo aquel que lo saca, o sea, hay una salida de flujo de caja, ¿correcto? Como lo hacía en el ejemplo, por ejemplo, vehículos, ¿no es cierto? Si es un vehículo que tú lo usas para irte de tu domicilio a tu trabajo, te va a consumir combustible, con mantenimiento, llantas. Entonces, ¿qué es? Un pasivo. Es un pasivo para la persona, ¿no es cierto? Pero si ese vehículo es una minivan, por ejemplo, de reparto, ¿qué es? Es un activo, porque ese conductor llega, entrega el poste o entrega el servicio, ¿no es cierto? O la mascota, ¿no es cierto? Ya todo bien peinadita, y le va a pedir el código QR para que haga el yapeo. Entonces está generando el vehículo un ingreso. Entonces el mismo vehículo es un activo. Entonces todo va a depender de cómo tú lo uses. ¿Sí me dejo entender? Entonces es importante, ¿sí?, que sepan bien, una deuda, por ejemplo, los intereses de una deuda, ¿qué son? Un pasivo. Depende de quién sea el deudor o el poseedor de la deuda. Si es el banco, ¿qué es para el banco la deuda? Un activo, ¿por qué? Porque el banco está recibiendo los intereses, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, para el banco, ¿dónde va a poner su balance en las deudas? Los va a poner como activos. En cambio, si tú eres la persona contrayente para comprarte un departamento, ¿qué es la deuda para ti? Un pasivo, porque te va a sacar intereses de tu bolsillo mes a mes. ¿Se dan cuenta? Entonces todo va a depender en qué rubro estás, a qué te dedicas, para ver si ese objeto o servicio es un activo o un pasivo para ti, ¿no es cierto? Todo va a depender de eso. Y con respecto al patrimonio, bueno, ya es lo que vas acumulando en bienes físicos, que pueden ser plantas, ¿no?, o maquinaria que tiene una valorización, ¿cierto? Entonces, generalmente, como les digo, el pasivo más el patrimonio debe sumar la totalidad de activos, ¿correcto? Por otro lado, otro concepto que necesito que, digamos, estar claro para entrar al tema de inversiones, el tema de costos versus gastos. ¿Cuál es la diferencia? Un costo es una salida de flujo de efectivo, ¿no es cierto? Pero que tiene como requisito que es algo que está es necesario, está en un proceso necesario para entregar el producto o servicio final. Está en la cadena de producción, ¿sí me dejo entender? Entonces, una pastelería, la harina, ¿qué sería para la pastelería? Es un costo, porque si no tiene harina, no va a poder elaborar, ¿no es cierto?, su insumo, digamos, en este caso su bien final, su producto terminado, el pastel, ¿correcto? En una lavandería, ¿el detergente qué es? Es un costo, ¿no es cierto? Pero en una panadería, por ejemplo, el marketing, ¿qué es? Un gasto. Porque necesita el marketing para elaborar su producto final. No lo necesita, ¿no es cierto? No lo necesita. Entonces todo va a depender de igual aquí en qué rubro estás y a qué te dedicas para identificar si es costo o es gasto. En tu caso, por ejemplo, un sándwich después de esta clase, ¿qué vendría a ser? Un gasto. Pero el transporte que te llegó acá, que llegas a tiempo, un costo de los estudios. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está más claro esa diferenciación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces como ya lo tenemos, ¿sí? Por el otro lado, antes de entrar al otro de inversión, inversión también es una salida de efectivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué esperan acá? Un retorno, ¿no es cierto? Esto va a estar asociado a un retorno. En cambio de costo, ¿esperas un retorno? ¿No es cierto? Un gasto, un retorno, peor todavía, ¿no es cierto? En costos puedes esperar un retorno siempre y cuando se venda el producto final, ¿no es cierto? O sea, está dentro del precio, ¿no? Pero la inversión es un poquito más diferente. Estados de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? ¿Ya? Generalmente
el estado de resultados, vamos a ponerlo acá, un ejemplo, que no sé si tengo por acá, vamos a valernos del internet. Acá está. Ya, uno simple. Vámonos por este. Este creo que está bonito. Se ve sencillo, no se ve complicado. Ya está. ¿Sí? Entonces, un estado de resultados es, pongámoslos en el ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo mi precio de venta. Vamos a ponerlo, ¿no es cierto? Por el pastel, vamos a seguir con el pastel. Mi precio de venta. O sea, es el precio al cual yo lo estoy ofertando al público, ¿correcto? Pero de ahí tengo que ir restando menos. ¿Qué voy a poner? Mi costo de venta. ¿Qué significa el costo de venta? ¿Perdón? Lo que necesitas para producir el producto, en insumos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la panadería, necesitaré la harina, el azúcar, ¿no es cierto? Vainilla, esencia de vainilla, crema chantilly, si fuera el caso, alguna otra fruta, ¿se dan cuenta? Entonces, yo estoy haciendo que este costo, ¿no es cierto?, de ventas ya me lleva a un tema de estructura de costeo. Por eso en la fase 1 ustedes han llevado costeo, ¿no es cierto? Han hecho una estructura de costeo, ¿ya? Entonces, porque ya involucra que acá tienes que hacer un tema de costeo. Ahorita, por ejemplo, los precios están comenzando a moverse. Por si no se han dado cuenta, han preguntado al bodeguero cómo estamos subiendo los precios. Ahorita lentamente entre 20 centavos, 30 centavos. Han preguntado por la plastiquería. El día de ayer estaba preguntando y me dijeron, han subido la plastiquería de 20 a 35 soles. De 20 a 35 soles. Entonces ya los precios, ya la gente está tirando la toalla diciendo que el tema de la guerra y la subida de los precios del combustible no es algo pasajero, sino es algo que va a quedar un poquito más de tiempo en el mercado. Y ahora la gente está comenzando a acomodar nuevamente sus precios, ¿no es cierto? Desde el mercado incluso están subiendo 1 o 2 soles por kilo, dependiendo de la carne, también me han dicho que en la mañana ya subió 2 soles, entonces ya están acomodando nuevamente el tema de los precios, se están moviendo lentamente. Entonces, eso involucra, ¿no es cierto?, un estudio de costeo, ¿correcto? Pero esto me va a dar, como dice ahí, una utilidad bruta. ¿Qué es la resta, pues, no? La utilidad bruta. Esta utilidad bruta es, digamos, y puedo hablar del margen bruto, utilidad versus margen, otra palabra que necesito que reconozcan bien. ¿Sí? Lo voy a poner por acá. Utilidad versus margen. ¿Cuál es la diferencia? La utilidad está en valores netos, valor absoluto. Y el margen está en la utilidad expresada en porcentajes, ¿no es cierto? Entonces la utilidad vendría a ser la resta entre el precio de venta menos el costo de ventas, el valor absoluto que me salga de la utilidad bruta. Pero el margen bruto es el porcentaje. Si el precio de venta es el 100%, ¿no es cierto? Mi costo de venta, se me ocurre, es el 20%. ¿Cuánto realmente de ese porcentaje representa mi margen bruto? ¿No es cierto? Se habla de que para que sea un negocio rentable, atractivo, debes tener como margen bruto un 40% más. ¿No es cierto? Y dependiendo también, porque si es un negocio de venta de insumos de un producto, es muy diferente a un negocio de servicios. Un negocio de servicios suele tener una utilidad bruta mucho más elevada inicialmente que uno de productos. Uno de productos de una ferretería, imagínense, está muy apretado el margen. El margen puede ir entre 15 y 20% en el mejor de los casos en productos. En servicios estamos hablando del 40%. ¿No es cierto? Entonces hay bastante diferencia entre 10, 15, 20% a 40%. Estamos hablando del doble en temas de servicios. ¿Correcto? Eso era el motivo por el cual era a veces muy atractivo el emprender en el sector servicios. Es sobre utilidad bruta del 30%. Estamos hablando de margen. Acuérdense, cuando hablamos en porcentaje estamos hablando de margen. Cuando estamos hablando de valores absolutos estamos hablando de utilidades. ¿Correcto? No sé qué. O sea, esto
también existe, si es que en el examen lo pongo, margen bruto. También, ¿correcto? Muy bien. Seguimos restando, ¿no es cierto? Y acá viene el tema de los costos operativos. A la utilidad bruta yo la sigo restando y le pongo acá los costos operativos. ¿Qué entran en costos operativos? Marketing, no, todavía el costo administrativo todavía no. Puede ser, por ejemplo, si es un tema de delivery, ¿qué entraría en costo operativo? La gasolina, el traslado del vehículo, si es alquilado, ¿no es cierto? Ese costo operacional, ¿no es cierto? En este tema entraría, por ejemplo, el pago del personal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es el jefe del área? ¿También entra como costo operativo? Pregunta el examen. ¿Cierto? Generalmente, todas las jefaturas no conforman el costo operativo. Es un costo administrativo, ¿correcto? El costo operativo es del personal, del operario. Operativo. Está fácil, ¿no es cierto? Entonces, todo el personal operativo, ¿sí?, entra dentro del parte de sus remuneraciones como costo operativo. Entonces, aquel panadero, ¿no es cierto?, que tiene que amasar para la pizza, se me ocurre, ¿no es cierto? Eso es parte del costo operativo, ¿no es cierto? El alquiler, el lugar no es mío, mi pizzería, ¿no es cierto? El alquiler de ese lugar, ¿qué es? Costo operativo, porque no es parte de mi costo del producto. Pero si yo no tengo dónde hacerlo, ¿no es cierto?, tengo que alquilar un lugar. Entonces es una necesidad casi, ¿no es cierto? Tengo que alquilar un lugar, ¿no es cierto? ¿Qué más entraría el costo operativo? Agua, luz, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá en costo operativo yo podría hablar del costo directo y el costo indirecto. Ya estoy haciendo un repaso del semestre pasado. El costo directo versus el costo indirecto. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Costo directo, ¿no es cierto?, hace referencia a todo costo que involucra, necesariamente está involucrado en el, digamos, como dice su nombre, ¿no es cierto?, es en el proceso directamente para la elaboración del insumo. Y el costo indirecto es algo que es un costo como por ejemplo el agua y la luz, ¿no es cierto? En el caso de la panadería, ¿no? O sea, hasta podría considerar que el tema del agua sí es un costo directo, ¿no es cierto? Porque a veces hay que echar para amasar la harina, o sea, podría considerarlo que el agua en el tema de panadería sí es un costo directo, ¿correcto? En el caso del tema de la luz no, porque alimenta un tema de la maquinaria y es, ¿no es cierto?, lo que yo necesito, entonces es más indirecto, ¿no es cierto? Entonces también el costo directo e indirecto va a depender del rubro en el que estés, ¿no es cierto? Entonces ya estamos a una terminología, ¿no es cierto? Entonces en el operativo entra el personal, ¿no es cierto? Entran ambos costos, tanto directo como indirecto, ¿no es cierto? ¿Qué más? El tema, digamos, como les digo, de la panadería frutas o la pizza frutas, a veces le ponen, pues, ¿no? Entonces, todo lo que son alimentos es parte de mi costo operativo. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más de que nos estemos pasando o olvidando? Sí, ¿no? Esa es la parte operativa. Muy bien, entonces esto, después del costo operativo, sale, e incluso le ponen ahí gastos financieros, ¿no es cierto? En el gastos financieros, ¿sí?, se habla de los intereses, ¿ya? A eso se hace referencia. O gastos, por ejemplo, como el tipo de cambio, ¿no es cierto? A veces con la depreciación o del tipo de cambio hay una pérdida y eso se manifiesta en el balance también, se pone acá, ¿no es cierto? Donde después de, vamos a borrarle la línea roja para agregarle, ¿no es cierto?, los gastos financieros. ¿Se dan cuenta? No es un costo financiero, sino es un gasto financiero. ¿Qué entra ahí? Los intereses de la deuda, si te has hecho un préstamo para adquirir un vehículo o una maquinaria, ¿no es cierto? En el caso de las pizzas, un horno, por ejemplo, te haces un préstamo para emprender, es un horno, ¿no es cierto?
O si para comprar un vehículo para repartir las pizzas en moto, por ejemplo, ¿no? Entonces entra como parte de esos intereses, se reconocen en el balance de la empresa o de la persona natural como negocio. O sea, hablemos de un médico con negocio, también entran sus intereses adquiridos, ¿no es cierto?, como deuda, ¿ya? O si hay, como les digo, el tipo de cambio, ¿no? Si ese tipo de cambio también afectaría, ¿no? Después de esto me sale lo que es la utilidad antes de impuestos, ¿no es cierto? Después de los costos administrativos y financieros, o el famoso EBITDA, ¿correcto? También en un año creo que lo tomé en el examen también, ¿no? El famoso utilidad antes de impuestos y el EBITDA, ¿no? Muy conocido, ¿ya? ¿Por qué es importante este EBITDA? Es el más importante de todas las utilidades, es el más importante de todos los márgenes. ¿Por qué es importante? Porque te va a decir, ahí ya tú te das cuenta si tu negocio es rentable o no es rentable. A ese punto. Ya tú te das cuenta si va o no va el negocio, si va o no va el proyecto, si va o no va la inversión. ¿No es cierto? Ya en ese punto ya uno es claro. El resto es, como después de eso, como dice, viene el tema de los impuestos. Vamos a ponerle SUNAT, ¿no? Impuestos. Que para los balances de SUNAT, ¿no es cierto? O sea, seguimos restando, es el 29.5% para las rentas de tercera categoría. 29.5% de tu EBITDA es lo que te va a cobrar SUNAT. Fuerte. O sea, la misma suma, o sea, el 29.5% de tu EBITDA, es un negocio rentable, se lo quiere llevar a SUNAT. Entonces, desde mi humilde opinión, yo busco que mi EBITDA sea lo más pequeño posible. Entregarle el 29.5% de nada, ¿cierto? Pues no le pago. Eso es ideal, ¿no? No, mentira. Son esquemas y estrategias de trabajo. Hablamos de planificación tributaria. El tema es pagar impuestos. El tema es pagar impuestos. Pero si la SUNAT tiene 5 mecanismos para pagar impuestos, la planificación tributaria consiste en que tú puedes elegir cuál de los 5 le pagas. ¿Correcto? El tema es que muchas veces tú no conoces las 5 opciones y terminas pagando más caro. ¿Se me deja entender? El pecado está en no pagarle a la SUNAT, no en hacer planificación tributaria. ¿Sí? Eso se llama evasión versus elusión tributaria. Otra palabra, bueno, por acá estamos aprendiendo. Evasión versus elusión tributaria. ¿Correcto? El tema de la evasión significa que simplemente tú no, evades, no quieres pagar. Eso está penado por cárcel. ¿Correcto? O sea, tal cual, eso tiene pena de cárcel. La evasión tributaria es peligrosa. La elusión tributaria, ¿correcto? Podríamos decir, cambiarle la E por la I y decir que es una ilusión. Entonces tú a la SUNAT le haces, pues, ¿no es cierto? O sea, y acá versus lo que se dice que se llama la planificación tributaria. La planificación. Podríamos decir que entre la ilusión y la planificación la línea es una línea, digamos, delgada, ¿no? Bueno, no tan delgada, pero hay un límite donde es potestad, es derecho del ciudadano planificar tributariamente, ¿correcto? Pero la ilusión tributaria es cuando tú fuerzas la norma, ¿no es cierto?, los números para, digamos, generar una figura jurídica donde no le pagas impuestos a la ciudad. Estás reconociendo que tienes que pagar impuestos, los pagas, pero no el monto, ¿no es cierto?, no el monto que corresponde, ¿correcto? Esto de la ilusión, probablemente si te encuentran en ilusión te enfrentes a multas, pero no vas a ir a la cárcel, ¿correcto? Entonces es más benevolente, ¿ya? Porque tú estás reconociendo que tienes que pagar impuestos, pero tú has forzado un poco la figura, ¿correcto? Por ejemplo, no, vamos a ver mis ejemplos.
Entonces, ahí les estoy dando algunas palabras para que digamos, vayan comprendiendo. Entonces sabemos, ¿sí?, que el EBITDA es sumamente importante y bueno, acá va a entrar el tema de los impuestos de la SUNAT y recién de acá yo resto estos impuestos y voy a tener la utilidad neta, ¿no es cierto?, o el famoso EBIT, utilidad después de impuestos, ¿no es cierto? El famoso EBIT, utilidad después de impuestos, que es ya la ganancia, ¿no es cierto?, palpable del negocio, del proyecto de inversión, ¿no es cierto? Y como dice, ya este es otro tema del pago de dividendos, dependiendo de la empresa en qué nivel se encuentre y las utilidades retenidas, ¿no es cierto? Ya es otra cosa, quizás. Para que solamente tengan concepto, la utilidad retenida es que simplemente este EBIT, esta ganancia, si fuera muy pequeño no tengo por qué pagar dividendos a los trabajadores, así es que el pago de dividendos de repente sea solamente hacia el dueño o los accionistas, si son 2 o 3 personas, ya se hace un reparto de utilidades, pero de repente en el reparto de utilidades dicen los accionistas dicen, no, recién acabamos de emprender, vamos 1 año o 2 años, ¿no es cierto? Entonces no queremos tener reparto de utilidades. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber utilidades retenidas, que significa que los accionistas han tomado la decisión que esas utilidades se reinviertan en el negocio para el siguiente año, ¿correcto? Entonces se está reinvirtiendo ese flujo en el negocio para el siguiente año, la decisión de los accionistas, ¿ya? Pero más o menos esta es la estructura de lo que es un estado de resultados. Esto es un estado de resultados, ¿no es cierto? Obviamente, esto es un tema de resumen porque hemos visto, pues, ¿no?, en el coste operativo hay costo del directo y indirecto y hay que desglosarlo, ¿correcto? Gasto financiero, si tuviera intereses, tipo de cambio de deuda, ¿no es cierto? Letras, o sea, hay que desglosarlo también. Costo de ventas, ni qué decir, porque no es el costo de ventas igual, ¿no es cierto? Hay que desglosar. Entonces, obviamente ya van viendo pues que se hace más larga la hoja, ¿no es cierto? Porque esto es un estado de resultados. Normalmente, ya, estos dos, el estado de resultados y el balance general, te ayudan a hacer un diagnóstico del negocio. Acá se puede ver, digamos, hay ratios financieros que se ven cruzados. Activo sobre el patrimonio, activo sobre el pasivo, activo corriente sobre pasivo corriente, activo no corriente sobre pasivo corriente. O sea, hay ya ratios que te permiten ver la prueba ácida, la liquidez de la empresa, ¿no es cierto? O sea, la solvencia, el nivel de inventarios, todos esos son ratios financieros que nacen de esos dos balances que hemos, digamos, de estos dos instrumentos financieros, nacen a partir de ahí, ¿correcto? Una serie de ratios financieros para ver y diagnosticar la salud de la empresa, ¿correcto? Pero es importante que sepan que todo parte de acá, ¿correcto? Entonces, parte de esos ratios, se habla de ROE, de ROA, ¿no? Parte de esos ratios hay el BAN y el TIR, que eso lo estamos tocando en más a profundidad en nuestras clases prácticas, ¿ya? Porque sí me es mucho interés, ya que sepan lo que es el BAN y el TIR, ¿no es cierto? Entonces, los conceptos del BAN y TIR, ¿no es cierto?, están muy relacionados con estas dos cosas, ¿no?, con el balance y con el estado de resultados. El BAN, ¿sí?, me dan la hora, vamos a tocar uno de ellos, ¿sí?, para que me comprenda, ¿ya? Imagínense que este es el año 0, año 1, año 2, año 3, año 4 y el año 5, ¿cierto? Y en el año 0 ustedes van a hacer una inversión de 10 millones. Una clínica, por ejemplo, ¿no es cierto? De hecho, la San Pablo, si no me equivoco, cuando la fundaron costó $10 millones, más o menos. O sea, arrancaron con todo eso, fue todo el costo de ponerla en operación, ¿correcto? Y ellos hacen su proyecto a 5 años, ellos hacen un proyecto a 5 años. De hecho, su proyecto de valorización de San Pablo fue a 10 años. Y si no hubiera sido por el COVID, hubieran tomado 10 años, lo recuperaron en 3, creo. ¿Ya? Pero el COVID les ayudó mucho. ¿Ya? Entonces, en el primer año, ellos, digamos, uno se espera que, digamos, tenga $1 millón de retorno. En el segundo año se me ocurre 1.5 millones de retorno. En el tercer año, otra vez 1.5 millones de retorno, ¿no es cierto? El cuarto año mejora la cosa, 2 millones.
y el quinto año se repite 2 millones. ¿No es cierto? Entonces tú haces tu estudio de costeo, ¿no es cierto? Entonces tu análisis de costos, tu estudio de costeo, ¿no es cierto? Entonces tú ves entre lo que has invertido, lo que te va a dejar el margen, ¿no es cierto? El margen, ¿te acuerdas? Este es el margen, me había olvidado acá, este es el EBITDA, ¿no es cierto? La utilidad de operación, ¿no? La utilidad operativa o margen operativo, ¿no es cierto? Margen operativo es en porcentaje, el margen operativo, y acá, ¿no es cierto? La utilidad neta o margen neto, ¿no es cierto? Por si acaso, ¿ya? Juego de palabras. Entonces, ese margen, ¿no es cierto?, de utilidad después de impuestos, ¿no es cierto?, el EBIT, tú esperas que sea este, el EBIT, ¿no es cierto? Tú esperas que sea este, durante los 5 años que se han transcurrido. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que, como les había dicho, un simple mortal, ¿qué va a agarrar? Va a decir 2, 4, más 3, son 7, más 1, 8. Y va a sumar y va a pensar, ah, ya, ¿no es cierto? Necesito un añito más para de repente tener los 10 y recupero mi inversión. ¿Se dan cuenta? Es lo que va a pensar, lo que va a hacer es sumar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede en las finanzas? En las finanzas lo que sucede, ya, es que 1, ya puede que sea un sol, un euro o un dólar, un sol, un euro, un dólar, un sol, un euro, un dólar. Es el mismo. Pero la pregunta es, si yo le pongo un número más acá, ¿qué ha cambiado? El tiempo. El valor de la moneda en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? ¿Es igual un sol en el 2008 que un sol ahora? ¿Compran la misma cantidad de panes? ¿No es cierto? Y ahora que les había soltado que ya todos están comenzando a subir 20 centavitos, 30 centavitos en las bodeguitas, sus proveedores, porque obviamente si le están subiendo 30 centavos a los proveedores de las bodegas, significa que a ti no te van a subir 30 centavos o 20 centavos. ¿Se me dejó entender? Se va a trasladar como una subida de un sol, por lo menos 60, 70, ¿no es cierto? De repente un sol, porque ellos también es el margen. ¿Por qué? Porque acá se trabaja en porcentajes, por eso es más importante los márgenes en porcentajes. Porque si tú me subes el costo de venta, acá me subes 30 centavos en el emprendimiento, el empresario, a mí no me importa que sea 30 centavos como valor absoluto, a mí me interesa cuánto es mi costo en porcentaje que está subiendo. Y por ende yo voy a subir en porcentajes. Y esa subida de 30 centavos termina siendo una subida de sol 50. ¿Se dan cuenta? ¿Ya la están viendo o no la están viendo? ¿No es cierto? Porque ya si empieza a subir la materia prima, todo el escalafón tiene que moverse en porcentajes porque todos tienen que ganar, todos van a buscar que todo, digamos que su margen que era 10%, si ellos estaban acostumbrados a que su EBITDA sea 10 o 15%, ellos va a ser igual. O sea, no se van a, que sea 1000 soles, a mí no me importa que sea 1000 soles, yo quiero que sea el 10 o el 15% de lo que yo estaba acostumbrado a ganar. Entonces se va a traducir, ¿no es cierto?, en una suba mayor, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos y como me han estado ustedes diciendo, o sea, es el valor de la moneda del tiempo, la ecuación y la variable más importante en el mundo de las finanzas es el tiempo. Entonces, si tú intentas moverte en el mundo de las finanzas y no tener presente esta variable, no creo que te vaya muy bien, ¿no es cierto? En este caso, en este proyecto, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Si quiero saber si realmente recupero mi inversión al 6º año. Si yo solamente sumo y digo, al 6º año sumé 10 y tengo 10, en la vida real lo que tú estás haciendo es comparar papas con camotes. Porque no es igual el sol del 2008 al sol del 2018. Y por ende no va a ser igual
tus 10 millones en el año 0 y 1 millón en el año 1. ¿Sí me dejo entender? Tienes que aplicarle un factor de corrección, o como me dijeron ayer, no sé si está la persona ayer o los que estuvieron en el grupo de ayer, un factor de descuento. Hay que aplicarle un factor de descuento. Y al aplicarle ese factor de descuento, ¿quién nos ayuda a ejecutar la fórmula? El BAN. El BAN nos ayuda a ejecutar la fórmula del factor de descuento. Y el BAN nos va a ayudar a traer este 1 millón del año 1 al año 0, ¿no es cierto? De repente va a terminar siendo 0.8. ¿Me dejo entender? Y mientras más esté alejado en tiempo, lo que yo esperaría es que sea menos. Entonces el 1.5 va a ser 1.3, el 1.5, por más que sea el mismo 1.5, de repente es 1.2 menos, porque está un año todavía más de diferencia. El 2, se me acuerdo que sería 1.7, acá 1.6, y ese mismo 2 acá sería 1.5, se me ocurre. Todo esto, ¿no es cierto?, como ingresos ya, porque esto es ingreso de flujo de caja. Y al final, lo que hace el BAN es decir, ya mira, tú has sacado de caja 10 millones y has tenido estos ingresos positivos al año 0. La pregunta es, ¿recuperaste tu inversión? En el BAN más nos interesa el signo. ¿Por qué no nos interesa el valor absoluto? Vamos a ponerlo así mejor. Porque acuérdense que aquí hay un tema de estructura de costeo, hay un tema de proyección de ventas, hay un estudio de mercado que tú tienes que hacer, hay un tema de proyección de ventas. Y solo tomando la variable de proyección de ventas, tú vas a entender como proyección de ventas o de servicio un escenario conservador, un escenario moderado y un escenario óptimo. Y a veces ni tu escenario más conservador se cumple. Puede suceder, si me dejo entender, ¿no es cierto? Entonces el BAN lo que va a buscar es que en esos escenarios te va a decir si el escenario más conservador es positivo, entonces tienes una chance de que te dice el BAN si invierte. Pero si en tu escenario más conservador te bota signo negativo, ¿qué te está diciendo el BAN? Abstente, porque vas a entrar a un negocio de pérdida, una inversión que vas a perder. ¿No es cierto? Entonces, el BAN nos ayuda a eso. Se hace una comparativa del mismo negocio en tiempos, trae los flujos al presente, o la otra alternativa, con la cual termino, es llevar los flujos al futuro, ¿no es cierto? Incluyendo tu inversión de 10 millones, que para el futuro será pues de repente, ¿no es cierto?, menos, se me ocurre 16 millones, por ejemplo. El tema es que lo compares en el mismo año, ¿no es cierto? Tú puedes decir, doctor, pero yo no quiero ni el año 0 ni el año 6, yo quiero el año 4, ya. Pero no hay problema, o sea, pero vas a tener chamba de llevar y otros traer. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. ¿Ya? Pero el punto es que compares todos en el mismo año. Por eso acá se ve afectado de año en año, ¿no es cierto?, lo que se llama la tasa de interés. ¿No es cierto? Acá entra mucho en juego la tasa de interés y el BAN, como requisitos, ustedes lo van a ver, Google en YouTube, van en Excel, van a ver que es súper sencillo. Yo no les pido que se aprendan las fórmulas o que me hagan los cálculos financieros a mano del BAN. Eso es tonto, o sea, bueno, no es que sea tonto, sino no es para ustedes, ¿no? Pero sí, por lo menos sí pueden hacer que existe la fórmula en el Excel y que sepas cuáles son las variables principales que te pide, ¿no es cierto?, el Excel. Te pide la tasa de interés, te pide el flujo de los años que vas a comprometer. Ahora, otra pregunta que yo les digo acá es el tiempo.
¿cuántos años vas a proyectar recuperar la inversión? Yo he agarrado 5 años, pero puede ser 2, si es que es un contrato de 2 años, ¿no es cierto? Con una empresa grande, digamos Cerro Verde, te hace contratos anuales, entonces es una inversión de 1 año, ¿se dan cuenta? Entonces el tiempo va a depender de ti, de tu contexto y tu situación, ¿sí? ¿A cuánto tú esperas el retorno de tu inversión? Entonces nos estamos quedando ahí, la siguiente clase estamos viendo el TIR, ¿ya? Entonces lean sus separatas, sus PDFs, y más lo que hacemos acá, eso entra en el examen, ¿ya?